Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros, quienes nos ven en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Este es un espacio creado a través de esta alianza estratégica entre Positiva y Presta Salud. Yo como enlace para llevar o transmitir a ustedes este nuevo modelo de abordaje psicosocial a través de la estrategia Positivamente Más. Este nuevo modelo de abordaje lo que busca es llegar a cada uno de esos lugares de trabajo en los cuales por tiempo, por distancia, por actividades laborales, pues no podemos llegar inmediatamente y a veces que las empresas logren sacar esos espaciecitos se hace un poco complejo y bueno, esta es una nueva herramienta que se puede utilizar a través de que vamos trabajando, podemos ir escuchando, nos podemos ir conectando, se puede tomar como una pausa activa, tratamos de que estos espacios no sean muy extensos por lo mismo, buscando que se llegue a ustedes el mensaje, al menos que sembremos esas semillitas de toma de conciencia, de el pensar que se podría hacer para intervenir esos espacios y que podamos hablar de entornos laborales seguros y saludables. Esa apuesta que se le está haciendo hoy a través del Ministerio de Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual todos le estamos apuntando a realmente no seguir pensando que es una utopía, sino que podamos construir entornos seguros y saludables donde podamos encontrar trabajadores felices, conectados con su vida, con su proyecto de vida, con su propósito. Y bueno, hablamos de que o la OIT nos dice que el trabajo o nos dignifica o nos enferma y qué rico que podamos hablar de espacios que dignifican al ser humano, que le permiten reconstruir su vida diariamente. Entonces, me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, poderles transmitir esta información. Antes de iniciar, me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Cardano Meneses, psicóloga de profesión con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me encuentro cursando un máster en neuropsicología clínica y bueno, les voy a dar a conocer la ruta de conocimiento que se está manejando o que se manejó en el transcurso de esta semana y los cierres que vamos a hacer el día de hoy, con qué temas específicamente. Entonces iniciamos la semana hablando de aspectos financieros, pero no tanto el lado contable, sino más esos aspectos de cómo nuestra personalidad influye en la toma de decisiones frente a situaciones de financiamiento, como muchas veces ese financiamiento de créditos se vuelve constante o fácil a veces, entonces caemos en ese proceso de, bueno, no, tengo facilidad de pago, cada vez me ofrecen más, me llegan mensajitos de endeudarme y muchas veces no es una necesidad como, no, es que quiero seguirme formando, quiero tener un carro o una casa para facilitarme ciertas cosas, sino que hay una necesidad, un impulso ante estados de tristeza, de preocupación o de ansiedad de comprar. Entonces, bueno, tocamos diferentes temas. El martes estuvimos hablando de procesos de migración, duelo, adaptación a nuevas realidades y cómo las organizaciones fomentan acciones para ser inclusivas en estos espacios y comprometerse con estos procesos de garantizar bienestar para todas las personas, considerando algunas de estas situaciones como posibles factores de riesgo que tienen o situaciones propias del vivir la cotidianidad de los días que podrían llegar a tener un efecto en la salud mental de los trabajadores. Entonces, es por ello que hablamos de efectos a nivel individual y organizacional. Esos efectos de desarrollo de trastornos físicos y mentales o también esas situaciones que podían surgir en las empresas y afectar. Posteriormente hablamos de buenas prácticas frente a cómo intervenir esos procesos, qué acciones implementar en las empresas para prevenir el desarrollo de esas afecciones. El día de ayer estuvimos hablando sobre estrategias para promover el bienestar laboral, dimos a conocer algunos ejemplos de casos o empresas que han sido o han tenido casos exitosos gracias a sus programas de bienestar.
Hablamos también de desempeño laboral y bueno, ya hoy nos encontramos en este nuevo espacio con el fin de hablar de temas que nos lleven a comprender las realidades laborales actuales. Entonces, por eso el tema que nos convoca el día de hoy es el trabajo en los nuevos tiempos, telepresencialidad. Se cayó por aquí. Bueno, entonces la telepresencialidad que la estamos viviendo constantemente. Perdón, estuve acá. Bueno, entonces el objetivo que nos convoca o que nos enmarcará el día de hoy se relaciona con la psicoeducación orientada a la toma de conciencia en la identificación de patrones conductuales propios de algunas personalidades y que se tienden a considerar como un factor de riesgo en la salud mental. Pero este objetivo conectado, vamos a hablar de telepresencialidad como un reto también para continuar realizando más investigación a nivel de psicología. Realmente esto surge después de la pandemia, entonces ya vamos a entrar un poco más en materia. Para mí siempre es muy importante iniciar estos espacios dándoles a conocer estos acuerdos de grupo. Son acuerdos que yo trabajo a nivel presencial o virtual. Siempre es como invitarlos a que tomemos conciencia del estar presentes en este momento, conectados con este espacio que se están regalando propiamente para ustedes. Y bueno, qué bueno que nos podamos conectar con nosotros mismos para sembrar esas semillitas o crear redes neuronales más amplias y seguir construyendo espacios sanos, seguros y saludables. Yo creo que acá hay una corresponsabilidad. Todos podemos ser parte del proceso con cada pequeña acción que hagamos frente a bienestar y calidad de vida laboral. Entonces, la idea es que todos aporten, quienes nos ven en diferido a través de nuestro canal de YouTube, que nos puedan comunicar lo que piensan, lo que perciben, dejándonos sus comentarios en nuestro chat. Yo creo que así hayan comentarios diferentes. Lo que importa es que sea una comunicación efectiva y afectiva, basada en el tacto humano, respetando a ese otro, que a pesar de que sea diferente a mí, tiene grandes ideas que nos pueden llevar a construir. No tienen por qué separarnos, sino que antes podríamos construir. Entonces, bueno, si alguno considera que es importante agregar un acuerdo más, bienvenido a ese acuerdo. Nos lo pueden dejar saber a través de los comentarios ahí en el canal de YouTube. Y bueno, pues siendo consecuentes con ello, vamos a hacer este breve ejercicio de meditación con el fin de conectar unos minutos con nuestro cuerpo, escucharlo, agradecerle por el espacio que nos permite el día de hoy, por permitirnos estar presentes y conectados con este momento. Vamos. Nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial.
Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, volvemos a este momento presente. Los invito a que este sea el momento para hacer esa pausa activa. En este momento, pues estamos iniciando el día. Quienes están conectados a esta hora, pero quienes nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube, probablemente lo hagan en la mañana, en la tarde, y que sea pues un momento para conectar con su cuerpo, con su mente, para relajarlo, liberarlo de tensiones. Entonces, por eso siempre es importante que hagamos ese tipo de ejercicio. Mire, este es un muy buen ejercicio para relajar, para liberar un poco tensión. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este tema. ¿Qué les recuerda esta imagen? Esta imagen nos lleva a recordar aquel 2020 donde nos llega la pandemia producto al contagio masivo de COVID. Esta es una imagen propiamente del personal de salud, quienes se vieron muy afectados, quienes sufrieron de exclusión en sus lugares de vivienda, quienes eran los que estaban dándole la cara a esta situación, eh, luchando por aquellas personas que tenían un proceso muy complejo después de la infección. Y bueno, ellos pues estaban transmitiendo estos mensajes: no tenemos garantías laborales y a nosotros quién nos cuida. Quise traerla como para que volviéramos a ese momento, a todo lo que pasó, y darnos cuenta que a partir de aquí, si bien la telepresencialidad, el trabajo remoto y demás, hace muchos años ya venía siendo objeto de análisis, ya se estaba poniendo en práctica en muchos lugares, en otros países, pues en Colombia ese tema lo empezamos a incursionar como tal producto de la pandemia. Eh, si bien ya existía la educación virtual también, pues se intensificó con la pandemia. Fue necesario sí o sí migrar a la virtualidad para que no se parara la productividad, para que no se pararan estos procesos académicos, laborales, porque pues no podíamos estar en esos lugares de trabajo debido al riesgo de contagio. Entonces es allí donde empieza a surgir toda una normatividad, un análisis, una investigación que hizo que se velaran los derechos también de los trabajadores, porque esto conllevó a una hiperproductividad, a exigencias, esas empresas donde había cierto control y necesidad de ver que el trabajador sí estuviera cumpliendo horarios, sí estuviera ahí, pues el ya perder ese control sobre el trabajador conllevó a una alta demanda de mensajes, altas horas, que es por eso que posteriormente sale, creo que fue un decreto de la resolución de la desconexión. Eh,
donde les tocó pues hablar como que no, o sea, después de las 6 de la tarde no tengo por qué contestar mensajes, terminó mi jornada laboral. Entonces todo esto ha venido generando leyes, decretos y demás, donde los trabajadores pues también tuvieran garantías bajo esta condición, porque pues empezaron a ver que los riesgos mm, ya no eran intervenidos, entonces a nivel de riesgo ergonómico pues no se sabía o no se hacía esa evaluación de cómo estaban los trabajadores o los colaboradores en sus casas trabajando, cuáles eran las condiciones de salubridad, mm, de ergonomía en su puesto de trabajo, luz, ambiente, iluminación y demás. Entonces aquí se empezaron a analizar otras situaciones y se comenzó a ver la importancia de esos estudios desde la psicología de la salud ocupacional. Entonces, la teoría, las investigaciones, los trabajos que se han llevado a cabo, hoy les quiero presentar principalmente un trabajo una investigación muy interesante que se encuentra en internet. Quienes la quieran leer a mayor profundidad se las puedo compartir. Esta investigación es creada por el colegio, o bueno, como liderada principalmente por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en Madrid, España, y es titulada Teletrabajo y Salud, un nuevo reto para la psicología, por María Bernardina Alonso Fagregat y Eva Cifre Gallego. Ellas fueron como las principales autoras y con base en sus planteamientos es que nos vamos como a dirigir en todo este proceso de análisis de esta nueva realidad que nos convoca a todos. Entonces, ellas nos plantean que el teletrabajo se presenta bajo dos modalidades. Tenemos el modo organizativo, cómo se está llevando a cabo ese teletrabajo y quiénes son los teletrabajadores o cómo eh, se caracterizan. Ellas citan a Padilla, 1997, Telework es una estrategia funcional de una parte de una organización basada en trabajar cuando quiera, en cualquier parte, haciendo los recursos humanos, por tanto, más flexibles. Entonces, es aquí también donde empezamos a hablar de ese trabajo ligado al cumplimiento de objetivos, alcance de logros, de metas, no tanto a ver al trabajador allí sentado trabajando, realizando actividades, sino cómo yo garantizo que ese trabajador esté sano, tenga flexibilidad, dando esa autonomía. Como que, bueno, mira, estos son los objetivos que debes cumplir a lo largo de la semana. Tú miras a qué hora lo haces. Si lo quieres hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, solo que al final de la semana deben de estar listos. Entonces, vamos a hablar porque aquí también se requieren unas características importantes para prevenir que ese colaborador me vaya a entrar en una sobrecarga laboral. Entonces, hablamos de un modo organizativo, donde qué modalidades, de qué manera se presenta el teletrabajo. Entonces, podemos hablar de teletrabajo desde casa en tiempo parcial o completo, eh, conectados. Decimos, listo, el horario es de 8 a 6 de la tarde, vas a estar ahí conectado, atento a las solicitudes que te estén realizando o vamos a trabajar. Lunes, teletrabajo, miércoles, oficina, viernes, teletrabajo, y así como buscando esa flexibilidad, y ya hablaríamos de un teletrabajo combinado. Lugar de trabajo que varía entre la oficina y el hogar. Estos dos tipos de modalidades se están implementando también mucho actualmente debido a todas las investigaciones que han surgido y demás con población que está presentando condiciones específicas en su salud. Entonces, buscando ese bienestar, se está invitando a las empresas a que revisen la posibilidad de generar adecuaciones en su lugar de trabajo. El teletrabajo móvil desde cualquier lugar con el único requisito de que se comunique con su compañía o cliente. Es lo mismo, es como que tienes unas tareas específicas y la idea es que cumplas con esos objetivos y pues si necesitas información o algo adicional, ya sabes que te comunicas a través de la línea telefónica. Y centros de trabajo, oficinas satélites, centros de trabajo vecinales y oficinas en el extranjero. ¿Quiénes son los teletrabajadores? Son teleempleados, ¿cierto? Que son contratados de esta misma manera, freelance, que trabajan por actividades específicas, o teleautoempleado, que es ese
que utiliza estas plataformas virtuales, pero es el mismo quien está creando este tipo de emprendimiento. Por otro lado, encontramos que la Asociación Española de Teletrabajo, quien ha sido, creo que España, lo he dicho, pues cuando uno va a la web a buscar como información al respecto de quién salen más artículos, son artículos españoles o americanos. Mm, de Estados Unidos, donde pues se promueve mucho más la investigación. Entonces, la Asociación Española de Teletrabajo dice que los teletrabajadores deben de tener unas características específicas en su personalidad, en su actitud, en su comportamiento, para que éste se lleve de manera adecuada. Entonces nos habla de que, bueno, primero, deben ser personas capacitadas en tecnología, o por lo menos llevarlas o que ya hayan desarrollado habilidades tecnológicas, porque estas plataformas digitales a veces aún nos cuesta un poco, perdón, a veces aún nos cuesta un poco como adaptarnos a ellas y suelen haber problemas técnicos, no sé, de que o no se escucha, o pasó algo, se cayó el internet, o llovió impresionante y se fue la luz y entonces no me puedo conectar, no puedo trabajar. Entonces muchas veces está sujeto a situaciones ambientales complejas o como también el manejo de programas y demás, que si yo no los aprendo a manejar, pues puede tener una afectación. Se requiere que sea una persona con características de autonomía. Muchas veces las personas para ser eficaces necesitan como del estarles recordando, del estarles diciendo cómo se debe llevar a cabo determinada tarea, porque no es fácil para ellos hacerlo sin que se les dé a conocer, como el paso a paso de lo que deben hacer, de que les estén generando esa presión de entrega. Entonces se hablan de que deben ser personas con esa habilidad para ser autoeficaces. Aquí conectaríamos estas dos, autonomía, autoeficacia, autogestión de tiempo, planeación, organización, saber que si voy a organizarme para esta semana entregar determinadas tareas, debo tener estos espacios organizados de determinada manera y demás. Motivación intrínseca. Muchas veces si no, esta es la motivación, ve, qué chévere, voy a hacer este trabajo porque voy a aprender algo nuevo, porque esto me va a dar reconocimiento tal vez ante mi jefe, ante mis compañeros. Si la persona no encuentra esos factores motivacionales, probablemente pues su desempeño sea bajo, no conecte con la labor que esté haciendo, el no estar como en un espacio donde lo están viendo que está trabajando y que no hay un reconocimiento inmediato, sino después de que ya se produce el trabajo como tal, pues puede conllevar a que haya afectación también. Hablamos de formación y preparación adecuada. En la actividad que va a desempeñar, yo conectaría estas dos habilidades tecnológicas y formación y preparación, porque pues muchas veces cuando estamos en un lugar de trabajo fácilmente podemos acudir a ese compañero, ven, explícame esto, no lo estoy entendiendo, ¿cierto? No sé hacer con el compañero. Pero cuando estamos a través de la virtualidad, desde nuestras casas es más difícil. Como que, bueno, necesito tal persona, ¿cómo le llamo? Y si no me contesta inmediatamente, pues probablemente esté ocupado, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? Capacidad de adaptación. Las investigaciones nos dicen que pues deben ser personas también que se sientan cómodas trabajando en casa primero, porque pues la casa sea un lugar seguro. Mm, pero muchas veces se extraña el sentirse acompañada. Pues desde casa se trabajaría un poco más sola, menos contacto con compañeros de trabajo, ese relacionamiento social que a veces se vuelve tan necesario. Entonces, pues también es revisar ese aspecto y bueno, aquí continuaríamos conectando esas habilidades con disciplina, buena planificación de su trabajo, constancia. ¿Cuáles serían esas ventajas y desventajas del trabajo desde casa? Bueno, entonces cuando hablamos de ventajas, encontramos que aumento las oportunidades de trabajo. Hoy en día, la telepresencialidad, la virtualidad, el trabajo remoto, pues están promoviendo diferentes actividades.
Ya vemos incluso en YouTube, la mayoría de propagandas son, ¿sabías que puedes trabajar desde casa y ganar, no sé, tantos euros o tantos dólares transcribiendo estos documentos, transcribiendo artículos, solo necesitas saber inglés o bueno, eso sí, es una situación que debemos conectar, que estos trabajos, la mayoría, como bien se sabe, pues han sido promovidos más desde otros países, exigen el inglés, exigen tener un alto nivel de inglés para poderlo llevar pues como a cabo. Sin embargo, pues también encontramos otras empresas que no, y esa es una oportunidad. Ahí se expande y se amplifica mucho más el trabajo, la flexibilidad laboral. El hecho de trabajar por objetivos y cumplimientos de metas, pues hace que yo me pueda organizar al no tener que cumplir un horario. Entonces digo, bueno, hoy puedo madrugar, voy al gimnasio, voy, no sé, a estar un rato con mi hijo y en la noche trabajo un ratico o en la tarde. Y bueno, se aprovecha el tiempo como de otras maneras porque también estamos reduciendo los tiempos de desplazamiento. Entonces antes yo me demoraba 2 horas, 2 horas y media en desplazarme a mi lugar de trabajo. Ahora al ya estar desde casa voy a aprovechar esas 2 horas y media y voy a descansar un poco más, voy a hacer actividad física, voy a estudiar algo en 1 hora diariamente, voy a leerme un libro. Bueno, las personas pueden empezar a aprovechar su tiempo de mejor manera y por ende, todas estas actividades que probablemente aporten a su bienestar y calidad de vida, pues lleven a la reducción del estrés. Sin embargo, pues también como todo en la vida tiene sus ventajas y desventajas, su balance o desbalance. Y es que al no contarse con ese proceso de que se vaya a la casa y se revise cuáles van a ser las condiciones en las que va a trabajar el colaborador, lo ideal de esto sería que ese colaborador tenga un acompañamiento con un profesional de seguridad en el trabajo que le diga, bueno, listo, tú vas a hacer telepresencialidad, entonces vamos a revisar que en tu casa tengas las condiciones óptimas, tienes estos requisitos, debes tener un puesto de trabajo organizado de determinada manera, esta iluminación, ventilación y demás. Muchas veces, si no contamos con colaboradores que tengan esa capacidad de autogestionarse, autodisciplina, autonomía, pueden haber problemas con los horarios, porque me relajo un poco más, entonces estoy corriendo, me conecto ya sobre la hora de trabajo y no mantengo esos cuidados de alimentación adecuada, sino que, ay, no, si algo me paro y voy picando, porque todo lo tengo acá a la mano, pero al no generar una planeación estratégica de mi día a día, de mi tiempo, de el cuidado de mi higiene personal, mi presentación personal, pues esto me puede llevar a que hayan afectaciones. Sedentarismo, ya el no desplazarme, el no salir de mi casa, pues ya uno dice como que no, ya estoy en la casa, ya que me voy a parar a salir, a cambiarme, esto, lo otro, entonces, bueno, ese sedentarismo también se vuelve una situación problemática. La alimentación, bueno, ya lo hablábamos, se puede afectar, distractores potenciales como el no tener a alguien que me esté visualizando encima, entonces hago mayor uso del celular, de las redes sociales, o si tengo familiares o la mascota y demás, todos se vuelven distractores también el trabajar desde casa. Yo les confieso, mientras estoy acá hablando con ustedes, mi gatico está en la puerta, llamando su atención con las uñitas en la puerta para que se la abra. Entonces miren que son distractores que se nos van presentando un poco en la casa, pero pues que está en nosotros poderlos modular o manejar. Por otro lado, hablamos de que tenemos o estas situaciones de telepresencialidad, teletrabajo, ha traído unas consecuencias. Por eso hablamos de si no son trabajadores con estas características, no se habla de un ideal o de ese perfeccionismo con todas, pero si yo voy a hacer que este trabajador migre o si ya tengo trabajadores en telepresencialidad, ¿cuáles van a ser mis acciones a implementar? ¿Cuál va a ser ese proceso de acompañamiento psicosocial que me permita prevenir el desarrollo de patologías con esos colaboradores? Porque así yo no veo al trabajador muchas veces, ay, es que casi no lo vemos, no se establece un vínculo, pues allá él mirará qué hace. No es importante porque finalmente es un trabajador que me está cumpliendo unos objetivos, que hace parte de mi organización y si él está bien, pues va a cumplir con esas tareas que yo necesito que se lleven a cabalidad. Entonces, pues aquí tenemos esa imagen de ese trabajador que ya nada más que su motivación intrínseca y extrínseca ya.
están perdidas, que no hay un plan, una estructura, una organización. Y pues lo quiero conectar con esa frase. John Iwarlek nos habla sobre la conexión entre el estado emocional y el estado físico. Nuestro cuerpo es la expresión física de los pensamientos, sentimientos y emociones, y es el depositario de todas y cada una de nuestras experiencias desde el despertar de la vida. Entonces, de alguna forma, no quiere decir que sea siempre así, pero sí es muy cierto, nuestro cuerpo se manifiesta de alguna manera, o bueno, más bien nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro cerebro hace que sí o sí, todo eso que no logramos gestionar se expresa a través de nuestro cuerpo. Y una de las, o estas dos condiciones o diagnósticos que se están estableciendo principalmente han sido debido a esta telepresencialidad en personas que no tienen tal vez esas habilidades de afrontamiento suficientes y necesarias para llevar a cabo estos cambios. Si bien los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a la realidad, a las nuevas vivencias cotidianamente, no siempre ocurre así. Entonces tenemos autores que nos hablan. Salanova empieza a hablarnos del término tecnoestrés. Nos dice que es una patología que surge como consecuencia de no poder trabajar con las nuevas tecnologías y se manifiesta de dos maneras: en una relación conflictiva con las tecnologías de la información o su identificación de manera exagerada. Entonces, como que nos cuesta, genera cansancio visual, muchas veces el tema de las pantallas, mm, el estrés de pronto de no comprender cómo manejar ciertas aplicaciones, qué sé yo, o el sentir que se vuelve tan necesaria que sí o sí todo el tiempo necesita gestionar el desarrollo de estas actividades por medio de la misma tecnología. Otro tema o otro diagnóstico que también se está conociendo es el workaholics, adicto al trabajo. Son esas personas que llegan a un punto que trabajan y trabajan tanto que ya cuando tienen esos espacios de descanso no son capaces de estar como sin esa sensación de ansiedad que se genera en el tener que estar trabajando, el sentirse siempre productivos, se vuelve tan parte de sí mismo, como que es como si el trabajo se impregnara en sus pieles, que necesitan seguirlo haciendo. Entonces, como que, no, o sea, tengo una hora libre, no, ¿qué voy a hacer con ella? Tengo que utilizarla revisando el correo electrónico, ay, no, voy a hacer esto, o creando nuevas ideas de emprendimiento, bueno, qué sé yo. Tantas actividades adicionales que se van implementando cada día con el fin de sentirse productivos. Entonces tenemos que este término emerge en la década de los 70 en la sociedad americana. Surge de la unión del término work, trabajo, alcoholismo. Existen cuatro criterios para definir a la persona adicta de teletrabajo: una especial actitud laboral, una excesiva dedicación de su tiempo, esfuerzo y un cierto trastorno compulsivo e involuntario a continuar trabajando, además de un desinterés general por otro tipo de actividades. Entonces son esas personas que no ven la oportunidad de, ay, qué rico irnos para cine, hacer actividad física, compartir con familia, hijos, amigos, pareja, porque o limitan sus tiempos, como que puedo, pero unos momenticos nomás porque voy a ir a hacer otras actividades. Entonces, aparte de que nos hablan de unos diagnósticos, nos hablan de unos riesgos o consecuencias de el trabajar bajo esta modalidad. Ya veíamos sus ventajas y desventajas, pero si ya estamos identificando que el trabajar de esta forma tiene unos riesgos y unas consecuencias, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues primero debemos identificar cuáles son esas consecuencias que se están presentando, cómo se están presentando, para que revisemos cómo lo vamos a manejar. Entonces, tenemos que Canadian Telework Association nos resumen que podrían ser estos riesgos o consecuencias: percepción de soledad, percepción de estancamiento profesional, dificultades de compaginar trabajo y familia, escasa regulación legal e institucional. Por eso aquí empiezan a emerger estas leyes, por ejemplo, como la que salió en pandemia de desconexión total, la ley de desconexión laboral, creo que se llama.
Problemas relacionados con los nuevos tiempos de interacciones laborales, empleados y empleados superiores, desajuste entre las características idóneas para el desempeño de su trabajo y las características de las que él disponga. Entonces, partiendo de eso, los invito a que nos veamos este corto video que saca el Ministerio de Trabajo para hablar sobre el teletrabajo como una experiencia interesante de implementar en nuestras vidas. Yesid es abogado. Está despierto desde las 3 de la mañana para alistarse y salir rumbo a su trabajo. Yesid camina un largo trayecto para encontrar el transporte público que le acerque hacia la periferia de Bogotá. Allí espera la ruta de la entidad para quien trabaja. Tras un extenuante recorrido hasta el norte de la ciudad, finalmente arriba a las 6:50 de la mañana. Terminada su labor, el mismo recorrido debe realizar Yesid para retornar a su hogar en la tarde. 2 horas, 30 minutos es el promedio por viaje que realiza. Diariamente viaja 5 horas, que semanalmente suman 25, 110 horas mensuales y 1.320 horas anuales, equivalentes a 55 días. Estos son los días de vida que Yesid pasa transportándose entre su trabajo y su casa. Catalina, Oscar, Adriana, Nelson y María Victoria, al igual que Yesid, afectaron su productividad laboral, su bienestar y su entorno familiar a causa de los fatigantes desplazamientos entre sus hogares y sitios de trabajo. El 71% de los bogotanos se movilizan a sus trabajos a través de transporte público. Las personas esperan en promedio 31 minutos para conseguir transporte y pasan alrededor de 1 hora y 42 minutos dentro de los vehículos, propiciando fatiga y estrés, los cuales repercuten en el rendimiento laboral. La productividad de las empresas se ve afectada con la movilidad de sus empleados hacia el trabajo, generando ausentismos y retardos. Diferentes estudios demuestran que el estrés producido en los viajes de trabajo hace que las personas sean más propensas a engordar, sufrir ataques cardíacos y dolores musculares. Los tiempos de desplazamiento, viva uno donde viva, siempre es tiempo que se descuenta del trabajo. Sentía mucho agotamiento porque entonces la jornada se extendía 3 horas más. Hay días en la mañana que tú abres el expediente y lo cierras y dices no he hecho nada. Era muy difícil concentrarnos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las TIC, impulsan el teletrabajo como una modalidad laboral. Tardo tiempo arreglándote, no tardo tiempo en el mismo desplazamiento mientras salgo al paradero donde está la ruta del ministerio, ese tipo de cosas son aprovechables. El teletrabajo es una opción de empleo que se realiza desde cualquier lugar. El teletrabajo le da a uno la posibilidad, primero, de tener más concentración, más rendimiento en el trabajo, y segundo, de tener más espacio para poder, digamos, descansar. El nivel de concentración es superior. Mejora tanto la calidad de nuestro trabajo como nuestra calidad de vida. Organiza uno hasta su sistema digestivo. Obviamente, la preparación de la comida es mucho más barata en la casa que cualquier almuerzo que consigas por acá. Los alimentos pues los puede preparar a la manera que uno quiere y más saludables. El teletrabajo utiliza tecnologías como Internet y telefonía celular que permiten transmitir información en forma de texto, audio e imagen. No tengo yo que levantarme de las 3 o antes de las 3 de la mañana para alistarme y venirme para el ministerio. Y puedo hacer otras cosas que no podía hacer cuando no era teletrabajadora, como por ejemplo ejercitar. Para mí es mucho más sencillo en mi espacio de trabajo concentrarme, trabajar. Me levanto muy temprano, despacho a la niña, despacho a la esposa, me pongo a trabajar. Y no tengo ruido de nada, no tengo ningún inconveniente. Los teletrabajadores tienen los mismos derechos de los demás trabajadores públicos y privados, como seguridad social e iguales condiciones laborales. Ahora con el teletrabajo, pues todo ha sido como bendiciones para mí porque estoy 2 días en mi casa, puedo recibir a mi hija en el colegio, ella ya sabe que es teletrabajo, se pone feliz cuando le digo no, mañana teletrabajo, entonces sabe que yo soy la que la recoge en la ruta, es un tiempo para compartir con mi hija y después llega mi esposo y pues compartir los 3. Los empresarios cuentan con la seguridad jurídica suficiente para adoptar el teletrabajo al interior de su organización. En los nuevos tiempos, el teletrabajo hará ciudades sostenibles.
Bueno, entonces aquí podemos ver los beneficios y si bien hablamos de algunas situaciones de riesgo laboral frente a esta nueva modalidad de teletrabajo, yo creo que se trata es de apostarle haciendo un plan estratégico para llevar o hacer la transición hacia esta nueva modalidad de trabajo. No es como que, sí, ya todos a trabajar desde casa, no. Requiere una preparación, el desarrollo de unas habilidades en los trabajadores, un seguimiento, un acompañamiento para que todo esté en marcha, porque muchas veces se olvida también el trabajador, entonces como que ven, no, sigue siendo muy importante para nosotros, no únicamente para que nos entregues unas tareas diariamente, sino para saber cómo estás, cómo van esas condiciones en casa, cómo te has sentido en esta nueva modalidad. Entonces, básicamente esta es la información que tenía para compartirles desde el abordaje de este tema, que me parece muy interesante, pues actualmente me encuentro trabajando bajo esta modalidad. Me la disfruto mucho y qué bueno que se puedan hacer esas transiciones, incluso por esa sostenibilidad del ambiente. O sea, serían menos los vehículos transitando y se podría pues como aportar al cuidado del mismo. Entonces, bueno, fue un gusto haber estado en un capítulo más con ustedes, acompañándolos a través de esta plataforma virtual, acercándonos a ustedes y aquí hay una servidora más para acompañarlos en este proceso de camino en la vida laboral. Y bueno, nos veremos próximamente. Hasta luego.